Hola, soy Alberto Saracho de Fundación IDEA, un centro de estudios de políticas públicas. Mira, yo creo que el sistema de financiamiento en México, aún si hablamos de capital privado o financiamiento tradicional, estamos hablando de un sistema de financiamiento muy incipiente, muy débil, con muchísimos retos por enfrente, pero con una perspectiva positiva en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Por diversas razones. Una, en el sector financiero tradicional, me parece que lo que está pasando en la regulación y lo que se ha hecho en los últimos meses va a tener una consecuencia positiva, vamos a llamarle así, en el acceso que tienen sobre todo las pequeñas y medianas empresas a financiamiento tradicional, crédito bancario, en fin. Por otro lado, yo creo que en los últimos 5 o 6 años se han dado algunos pasos, todavía no lo suficientemente grandes o largos, para mover el tema de capital privado a cada vez etapas más tempranas, sobre todo en aquellos emprendedores que pueden generar altos retornos en el mediano y corto plazo y que a final de cuentas son los que van a mover la economía del país, porque ellos son el futuro de México. Aunque suene muy chafa ese comentario, pues es la realidad. Y yo creo que hay temas como los fondos de coinversión de NAFIN, como los fondos que están contribuyendo, y además una serie de cosas que están pasando aún sin la ayuda del sector privado, sobre todo el involucramiento de emprendedores exitosos en el ecosistema de financiamiento a emprendedores, que seguramente van a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque así lo ha sucedido en otros países. Yo no veo por qué México no va a hacer lo mismo. Yo creo que nunca va a dejar de ser difícil para un emprendedor el encontrar capital privado para emprender, porque es la naturaleza del emprendimiento. El bien escaso generalmente es el capital, sobre todo en economías como México. Sin embargo, yo creo que están llegando a posiciones de inversión gente joven, relativamente joven, que conoce de estos temas, que habla el mismo lenguaje, y que yo creo que va a facilitar el hecho de que los emprendedores puedan llegar a estas etapas de financiamiento, digamos, pasando el arranque, que es generalmente amigos y familiares, y que actualmente se están quedando sin acceso a financiamiento. Yo creo que va a mejorar sin que se solucione totalmente, porque es la naturaleza de un ecosistema así. Es una manera de filtrar las buenas ideas de las malas, ¿no? Yo creo que el tema en el que México se tiene que preocupar es que el sistema financiero y de capital privado contribuya a igualar las oportunidades, ¿no? Yo creo que hay dos instrumentos desde el punto de vista de política pública que tienen un papel igualador. Uno es la educación. La educación es el que puede hacer que un niño pobre tenga las mismas oportunidades, o al menos mejor, parecidas oportunidades que un niño pobre, que un niño rico. Y el otro es el acceso a financiamiento y capital privado, ¿no? O sea, no vamos a dejar de tener desigualdad si esas dos cosas no se resuelven, porque actualmente solo el rico, o el, como dicen, el que le demuestra al banco que no necesita el dinero, es el que accede a financiamiento. Y entonces tanto el educativo como el financiero están haciendo más grandes las brechas de desigualdad. Y yo creo que eso es a donde tenemos que enfocarnos. Mira, yo creo que al igual que en la mayor parte de los países emergentes, hay una escasez de instrumentos de financiamiento o de capital, ¿no? Pero hay algo ya en México. En México ya hay varios fondos que están actualmente activos en México, que están financiando emprendedores. Está Angel Ventures México, que es un círculo, un club de inversionistas ángeles que combina un fondo de coinversión. Está Venture Partners, que tiene además una aceleradora que se llama Venture Institute. Está INEA, que para cuestiones de negocios que van a la base de la pirámide están activamente financiando. En fin, hay una serie de estos instrumentos de capital privado. Hay también programas de gobierno que desafortunadamente no son los más sencillos de obtener, pero que también para los que están dispuestos a seguir ese camino más burocrático lo logran. Y están también, digamos, muchos inversionistas informales, ¿no? O sea, también yo creo que la mayor parte de la inversión en capital privado en México se hace a través de inversionistas informales que invierten aún sin tener una estructura legal para hacerlo. Nuevamente, el tema yo creo que es que estos instrumentos de financiamiento están quedándose en las capas más altas de la sociedad mexicana,
y aún no veo en México instrumentos para aquellos que no son de esa élite económica, ¿no? Veo y así lo ve nosotros en Fundación IDEA. Hemos hecho un par de estudios, y si uno analiza quiénes son los emprendedores exitosos en México, la mayoría vienen de escuelas privadas, la mayoría vienen con estudios de posgrado en el extranjero, lo que te hace pensar dos cosas: o que el sistema educativo en las escuelas públicas no está cumpliendo su función de generar emprendedores innovadores, o que solo los que tienen acceso a este círculo social en donde hay dinero pueden hacer uso de él, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos retos. O sea, sí hay, pero sí hay poco, pero para solo una minoría. Bueno, yo creo que lo más importante no es el capital. O sea, el capital, a final de cuentas, es un instrumento para lograr algo. Pero yo creo que los emprendedores lo que se tienen que fijar es que tengan un buen fit en la experiencia del emprendedor, o sea, del inversionista, y que idealmente sea emprendedor para que conozca las realidades por las que pasa un emprendedor. De nada muchas veces sirve de que nos invierta un empresario multimillonario que es de una empresa tradicional, que ya no está pegado a la realidad por lo que está pasando una empresa chica o que están haciendo, que es desde cómo negociar con proveedores, cómo negociar con otros inversionistas, cómo hacer un plan de negocio, cómo echar a andar una empresa. Entonces yo les diría a los emprendedores, fíjense no solo en la parte de capital y el arreglo de acciones, en fin, que sin duda es muy importante, yo no lo dejaría fuera, pero también fíjense que les aporte capital inteligente, que realmente van a detonar su negocio, su empresa, gracias a ese know-how, y que tenga el tiempo para hacerlo. No sirve de nada tener un inversionista al que tenemos que hablarle y pedirle cita tres semanas antes para que nos reciba, porque entonces no está ahí ese capital inteligente disponible. Sin duda, muchas cosas, ¿no? Por un lado, los emprendedores, que yo soy emprendedor, o sea, la fundación que ahorita tiene 40 empleados y que para muchos es exitosa, no como yo quisiera, fue un proceso sumamente complejo. Durante más de una ocasión, no, yo más de 20 ocasiones pensé en tirar la toalla. No lo hice, y ahora pues la verdad es que soy una persona sumamente satisfecha, no en el sentido quizá económico como muchos lo ven en el emprendimiento, sino en la satisfacción personal, ¿no? Entonces, por un lado, no pierdan esa chispa, no se rajen, es súper difícil, pero vale la pena. Si fuera fácil, no valdría la pena. Y del lado de los inversionistas, yo creo que hay dos cosas importantes. Los que tienen dinero para invertir, vean esto de dos maneras. Uno, con retornos al capital, que es sin duda una parte importantísima, sin ello no existiría, pero sobre todo que también es momento de empujar a la nueva ola de empresarios mexicanos, y que son esos empresarios mexicanos los que nos pueden sacar adelante como país. O sea, el gobierno puede hacer su parte, gran parte, pero solo los mexicanos uno por uno podemos salir adelante. Y el emprendimiento en todos sus sentidos es importante. Esa es la clave. Si lo podemos hacer, vamos a ver estos años como los 60s de Corea, en donde se transformó la sociedad coreana, y ahora existen los LGs, existen los Samsung, existen los Daihatsus, en fin, todos esos empezaron con una idea de alguien por ahí y que lo logró y que luchó. No hay empresa que nazca grande, vamos. Entonces necesitamos esos emprendedores, y para que esos tengan éxito necesitamos esos inversionistas. Entonces es una responsabilidad, digamos, social, pero por otro lado es un gran negocio. Entonces, adelante. Y si me está viendo por ahí alguien en el gobierno, también yo creo que es importante tener esto en cuenta. O sea, tenemos que apostar a esto. Son cuestiones de largo plazo, son políticas huérfanas, porque no dan retornos en el corto plazo, pero valen la pena con el tiempo.